Bien, vamos a ver en este video un par de ejemplos prototípicos de datos estructurados con su formato y qué nos vamos a preguntar y qué podemos hacer con este tipo de datos. El primer ejemplo que es interesante citar es el caso típico de bases de datos relacionales. En este caso, y el ejemplo es quizá uno de los más típicos, es una base de datos de compras de productos. Entonces, pensemos, lo que estamos mirando acá son tres tablas distintas que uno puede pensar que conforman una base de datos relacional. La tabla transaccional o tabla de compras, donde podemos ver un ID, un identificador de la transacción. Y una transacción, por supuesto, está asociada a una fecha en la cual ocurre, pero también está asociado al producto que se compra y tiene asociado el cliente que lo compró. Y cada uno de estos ítems, por un lado el producto y por otro lado el cliente, a su vez tienen asociados tablas, donde la tabla de cliente tiene su ID, con el que podemos relacionar la tabla de compras con la tabla de clientes. Y en esta tabla de clientes tenemos asociados al ID del cliente el nombre, por ejemplo, y la dirección. Y simétricamente podemos pensar que, y esto es lo que ocurre, que la tabla de productos tiene un ID que identifica al producto, que tiene también asociadas algunas características como que el producto es y el precio. Y esto nos permite, y esto es una lógica general, un ejemplo muy sencillo pero una lógica general, en una base de datos relacional, utilizar los IDs de alguna tabla para poder confeccionar tablas más complejas trayendo atributos de los elementos relacionados. Por ejemplo, yo podría, con la tabla transaccional de compras, ahora armar una tabla donde asignada a cada una de estas transacciones o compras, le ponga, por ejemplo, el nombre del cliente o le ponga, por ejemplo, los precios a esta nueva tabla. Y hacer un análisis a lo largo del tiempo de las transacciones, del comportamiento del volumen de ventas en términos de precios. Pero fíjense que para poder hacer un análisis de la evolución temporal de las compras y relacionarla, por ejemplo, con una variable que podría ser mi target, que es cuánto me están comprando, cuánto estoy vendiendo, tengo que necesariamente hacer lo que se llama técnicamente un join, juntar la información que tengo asociada a una tabla, que es la tabla de productos, a la tabla de transacciones. Y eso lo hago mediante estas IDs. Pero fíjense que cualquiera de estas tablas, antes o después de juntarlas, todas respetan el paradigma del esquema del dato estructurado. Esta idea de tener observaciones y tener atributos. Fíjense que estas tres tablas, las tres respetan ese concepto. En ese sentido, este es el ejemplo clásico de dato estructurado. Y algo importante tener en cuenta es que la mayor parte de las herramientas de análisis, las más potentes, como por ejemplo R, trabajan naturalmente con este tipo de estructura de datos. Porque de hecho la mayor parte de los métodos del Machine Learning o de la estadística están diseñadas para trabajar con datos con este tipo de estructuras. Otro ejemplo de una base de datos completamente estructurada, que vamos a trabajar con un montón de ejemplos y haciendo muchos análisis, es la base de datos de Properati. Properati es un sitio digital de compra y venta y alquiler de propiedades, un sitio inmobiliario, que tiene la característica de compartir la información de su base de datos de anuncios. Entonces, eso lo convierte esta base de datos en una base de datos muy interesante para poder hacer análisis. Y eso es lo que estamos mirando en este slide. En este slide estamos viendo la estructura de la base de datos de Properati. Entonces podemos ver, de nuevo con este esquema estructurado, cada fila es una observación, es un anuncio de una propiedad, y cada columna es un atributo de ese anuncio. Podemos ver el ID del anuncio, podemos ver el tipo de anuncio, podemos ver cuándo comenzó, cuándo terminó el anuncio, cuando se creó, podemos ver la georreferenciación, un dato muy interesante de la propiedad en cuestión. Podemos ver estas L's que son detalles categóricos de dónde está ubicado. Por ejemplo, si es en Argentina, la base es muy larga, entonces continúa acá. En qué distrito está, en qué barrio está. Y demás información interesante como por ejemplo la superficie cubierta de la propiedad y el precio de la propiedad. Entonces, este tipo de bases es la base de datos prototípica que vamos a querer tener para poder hacer un análisis no supervisado o supervisado, para poder responder preguntas, por ejemplo, del estilo
¿Qué barrio es el más barato? ¿O qué barrio es el más caro? ¿O en qué lugar se concentra espacialmente la mayor cantidad de propiedades? Cualquiera de esas preguntas interesantes que uno se puede hacer, como qué barrio es más barato o más caro, qué propiedad está en términos de precio y por sus características anómalamente cara o anómalamente barata, este tipo de esquema estructurado es el ideal para poder responder a ese tipo de análisis.